Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, quinta edición. 6. Gestión del tiempo del proyecto. La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto. El gráfico 6.1 proporciona una descripción general de los procesos de gestión del tiempo del proyecto, a saber, 6.1 planificar la gestión del cronograma, proceso por medio del cual se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 6.2 definir las actividades, proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. 6.3 secuenciar las actividades, proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades del proyecto. 6.4 estimar los recursos de las actividades, proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades. 6.5 estimar la duración de las actividades, proceso de estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. 6.6 desarrollar el cronograma, proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. 6.7 controlar el cronograma, proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de cumplir con el plan. Estos procesos se relacionan entre sí con procesos de otras áreas de conocimiento, como se describe en la sección 3 y en el anexo A1, para distinguir entre la presentación del cronograma del proyecto, cronograma, y los datos del cronograma, sección 6.6. 3.3, y los cálculos que conducen al cronograma del proyecto, sección 6.6.3.2. Es útil referirse a la herramienta de programación, una vez alimentada con los datos del proyecto, como el modelo de programación. Un modelo de programación es una representación del plan para ejecutar las actividades del proyecto que incluye duraciones, dependencias y demás información de planificación, y que se utiliza, junto con otros objetos de programación, para generar cronogramas del proyecto. Véase Practice Standard for Scheduling, 8, en inglés, para obtener información específica sobre el modelo de programación. En algunos proyectos, especialmente los de menor alcance, la definición de las actividades, su secuenciación, la estimación de sus recursos y de su duración, así como el desarrollo del modelo de programación, son procesos tan estrechamente vinculados que se ven como un único proceso susceptible de ser realizado por una sola persona en un periodo de tiempo relativamente corto. Estos procesos se presentan aquí como elementos diferenciados porque las herramientas y técnicas requeridas para cada uno de ellos son diferentes. Los procesos de gestión del tiempo del proyecto, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma es un plan secundario y está integrado con el plan para la dirección del proyecto a través del proceso desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Sección 4.2. El plan para la gestión del cronograma identifica un método de programación y una herramienta de programación, gráfico 6.2, y establece el formato y los criterios para desarrollar y controlar el cronograma del proyecto. El método de programación elegido definirá el marco y los algoritmos que se utilizarán en la herramienta de programación para crear el modelo de programación. Entre los métodos más conocidos, se encuentran el método del camino crítico, CPM, y el de la cadena crítica, CCM. El desarrollo del cronograma del proyecto, con la ayuda de la herramienta de programación, utiliza las salidas de los procesos para definir y secuenciar actividades, estimar los recursos necesarios para desarrollarlas y las duraciones de las mismas, y así generar el modelo de programación. El cronograma finalizado y aprobado constituye la línea base que se utilizará en el proceso controlar el cronograma. Sección 6.7. Conforme se van ejecutando las actividades del proyecto, la mayor parte del esfuerzo en el área de conocimiento de la gestión del tiempo del proyecto se empleará en el proceso controlar el cronograma, para asegurar que el trabajo del proyecto se complete puntualmente. El gráfico 6.2 proporciona una descripción general de la programación, que muestra las interacciones que se dan entre el método de programación, herramienta de programación y salidas de los procesos de gestión del tiempo del proyecto para generar un cronograma del proyecto. 6.1 Planificar la gestión del cronograma. Planificar la gestión del cronograma es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar,
ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. El gráfico 6.3 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 6.4 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 6.4. Diagrama de flujo de datos de planificar la gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto. Según las necesidades del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado o más general, e incluye los umbrales de control apropiados. El plan de gestión del cronograma define la forma en que se informará sobre las contingencias relativas al cronograma y la forma en que se evaluarán las mismas. El plan de gestión del cronograma puede ser actualizado para reflejar cualquier cambio en la manera de gestionar el cronograma. Como se menciona en la sección 6.1.3.1, el plan de gestión del cronograma constituye una entrada fundamental del proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 3.1. 6.1.1 Planificar la gestión del cronograma. Entradas. 6.1.1.1 Plan para la dirección del proyecto. Descrito en la sección 4.2.3.1. La información del plan para la dirección del proyecto que se utiliza para el desarrollo del plan de gestión del cronograma incluye, entre otras, línea base del alcance. La línea base del alcance incluye detalles del enunciado del alcance del proyecto y de la estructura de desglose del trabajo, EDTWS, que se utilizan para definir las actividades, estimar la duración y gestionar el cronograma, y otra información. Para el desarrollo del cronograma se utilizan asimismo otras decisiones del plan para la dirección del proyecto relacionadas con el cronograma, tales como decisiones de costos, riesgo y comunicaciones. 6.1.1.2 Acta de constitución del proyecto. Descrita en la sección 4.1.3.1. El acta de constitución del proyecto define el resumen del cronograma de hitos y los requisitos de aprobación del proyecto que influirán en la gestión del cronograma del mismo. 6.1.1.3 Factores ambientales de la empresa. Descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso planificar la gestión del cronograma incluyen, entre otros, la cultura y la estructura de la organización, que pueden ambas influir en la gestión del cronograma. La disponibilidad de recursos y habilidades, que pueden influir sobre la planificación del cronograma. El software de gestión de proyectos, que proporciona la herramienta de programación y diferentes alternativas para gestionar el cronograma. Información comercial de dominio público, tal como información sobre productividad de los recursos, que a menudo se encuentra disponible en bases de datos comerciales que realizan ese seguimiento, y los sistemas de autorización de trabajos de la organización. 6.1.1.4 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso planificar la gestión del cronograma incluyen, entre otros, las herramientas de monitoreo e información que se van a utilizar, la información histórica, las herramientas de control del cronograma, las políticas, procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales, las plantillas, las guías para el cierre del proyecto, los procedimientos de control de cambios, y los procedimientos de control de riesgos, incluidas las categorías de riesgos, las definiciones de la probabilidad y el impacto y la matriz de probabilidad de impacto. 6.1.2 Planificar la gestión del cronograma, herramientas y técnicas. 6.1.2.1 Juicio de expertos. Sobre la base de la información histórica, el juicio de expertos aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno, así como información de proyectos similares realizados con anterioridad. El juicio de expertos también puede orientar sobre la conveniencia o no de combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. En el momento de desarrollar el plan de gestión del cronograma, debería utilizarse algún tipo de juicio, sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, en un área de conocimiento, en una disciplina, en una industria, etc., según corresponda para la actividad que se esté llevando a cabo, a la hora de desarrollar el plan de gestión del cronograma. 6.1.2.2 Técnicas analíticas. El proceso planificar la gestión del cronograma puede involucrar la selección de opciones estratégicas para la estimación y la programación del proyecto, tales como metodología de programación, herramientas y técnicas de programación, enfoques de estimación, formatos y software de gestión de proyectos. El plan de gestión del cronograma puede asimismo precisar formas de ejecución rápida o intensificación. Sección 6.6.2.7. El cronograma del proyecto, como por ejemplo realizar trabajos en paralelo. Estas decisiones, al igual que otras decisiones relativas al cronograma que afectan al proyecto,
son susceptibles de afectar asimismo a los riesgos del proyecto. Las políticas y los procedimientos de la organización pueden influir sobre las técnicas de programación que se utilicen en estas decisiones. Las técnicas pueden incluir, entre otras, la planificación gradual, sección 6.2.2.2, adelantos y retrasos, sección 6.3.2.3, análisis de alternativas, sección 6.4.2.2, y métodos de revisión del desempeño del cronograma, sección 6.7.2.1. 6.1.2.3 Reuniones. Los equipos de proyecto pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión del cronograma. Entre los participantes en estas reuniones se puede incluir al director del proyecto, al patrocinador del proyecto, determinados miembros del equipo del proyecto, determinados interesados, personas que ostenten responsabilidades de planificación o ejecución del cronograma y cualesquiera otras, según las necesidades. 6.1.3 Planificar la gestión del cronograma. Salidas. 6.1.3.1 Plan de gestión del cronograma. Un componente del plan para la dirección del proyecto que establece los criterios y las actividades a llevar a cabo para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. Según las necesidades del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado o más general, e incluye los umbrales de control apropiados. Por ejemplo, el plan de gestión del cronograma puede establecer lo siguiente: desarrollo del modelo de programación del proyecto. Se especifican la metodología y la herramienta de programación a utilizar en el desarrollo del modelo de programación. Nivel de la exactitud. Se especifica el rango aceptable que se utilizará para hacer estimaciones realistas sobre la duración de las actividades y que puede contemplar una cantidad para contingencias. Unidades de medida. Se definen, para cada uno de los recursos, todas las unidades que se utilizarán en las mediciones, tales como las horas, días o semanas de trabajo del personal para medidas de tiempo, o metros, litros, toneladas, kilómetros o yardas cúbicas para medidas de cantidades. Enlaces con los procedimientos de la organización. La EDTWS, véase sección 5.4, establece el marco para el plan de gestión del cronograma y proporciona coherencia con las estimaciones y cronogramas resultantes. Mantenimiento del modelo de programación del proyecto. Se define el proceso que se utilizará para actualizar el estado y registrar el avance del proyecto en el modelo de programación a lo largo de la ejecución del mismo. Umbrales de control. Se pueden especificar umbrales de variación para el monitoreo del desempeño del cronograma, que establezcan una variación permitida, previamente acordada, antes de que sea necesario tomar una acción. Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación con respecto a los parámetros establecidos en la línea base del plan. Reglas para la medición del desempeño. Se establecen reglas para la medición del desempeño, tales como la gestión del valor ganado, u otras reglas de mediciones físicas. El plan de gestión del cronograma podría especificar, por ejemplo, reglas para establecer el porcentaje completado, cuenta de control en que se medirán la gestión del avance y del cronograma, técnicas que se utilizarán para medir el valor ganado, por ejemplo, líneas base, fórmula fija, porcentaje completado, etc. Véase Practice Standard for Earned Value Management. 9. En inglés. Para más información, medidas del desempeño del cronograma, tales como la variación del cronograma, SV, y el índice de desempeño del cronograma, SPI, que se utilizan para evaluar la magnitud de la variación con respecto a la línea base original del cronograma. Formatos de los informes. Se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes informes relativos al cronograma. Descripciones de los procesos. Se documentan las descripciones de cada uno de los procesos de gestión del cronograma. 6.2 Definir las actividades. Definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. El gráfico 6.5 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 6.6 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 6.6. Diagrama de flujo de datos de definir las actividades. En este proceso se encuentran implícitas la definición y la planificación de las actividades del cronograma de modo que se cumplan los objetivos del proyecto. El proceso crear la EDTWS identifica los entregables del nivel más bajo de la EDTWS, el paquete de trabajo. Los paquetes de trabajo se descomponen normalmente en componentes más pequeños denominados actividades, que representan el trabajo necesario para completar los paquetes de trabajo. 6.2.1 Definir las actividades. Entradas.
6.2.1.1 Plan de gestión del cronograma, descrito en la sección 6.1.3.1. El nivel especificado de detalle que es necesario para gestionar el trabajo constituye una entrada fundamental para el plan de gestión del cronograma. 6.2.1.2 Línea base del alcance, descrita en la sección 5.4.3.1. La EDTWS, los entregables, las restricciones y los supuestos del proyecto, que se documentan en la línea base del alcance, se deben de tener en cuenta de manera explícita a la hora de definir las actividades. 6.2.1.3 Factores ambientales de la empresa, descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso de definir las actividades incluyen, entre otros, cultura y estructura de la organización, información comercial de dominio público almacenada en bases de datos comerciales, y sistema de información para la dirección de proyectos, PMIS. 6.2.1.4 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de definir las actividades incluyen, entre otros, la base de conocimiento de lecciones aprendidas, que contiene información histórica relativa a las listas de actividades utilizadas en proyectos anteriores de similares características, procesos estandarizados, plantillas que contengan una lista de actividades estándar o una parte de una lista de actividades de un proyecto previo, y políticas, procedimientos y guías existentes relacionados con la planificación de las actividades, ya sean formales o informales, tales como la metodología de programación, que se han de tener en cuenta a la hora de definir las actividades. 6.2.2 Definir las actividades, herramientas y técnicas. 6.2.2.1 Descomposición. La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del mismo en partes más pequeñas y manejables. Las actividades representan el esfuerzo necesario para completar un paquete de trabajo. El proceso de definir las actividades establece las salidas finales como actividades y no como entregables, que es lo que se hace en el proceso crear la EDTWS, sección 5.4. La lista de actividades. La EDTWS y el diccionario de la EDTWS pueden elaborarse bien de manera secuencial o de manera simultánea, usando la EDTWS y el diccionario de la EDTWS como base para el desarrollo de la lista final de actividades. Cada uno de los paquetes de trabajo incluidos en la EDTWS se descompone en las actividades necesarias para producir los entregables del paquete de trabajo. La participación de los miembros del equipo en la descomposición puede contribuir a obtener resultados mejores y más precisos. 6.2.2.2 Planificación gradual. La planificación gradual es una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel más alto. Es una forma de elaboración progresiva. Por lo tanto, en función de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede estar descrito con diferentes niveles de detalle. Durante la planificación estratégica temprana, en que la información está menos definida, los paquetes de trabajo pueden descomponerse hasta el nivel de detalle que se conozca. Conforme se vaya conociendo más acerca de los próximos eventos en el corto plazo, se podrá ir descomponiendo en actividades. 6.2.2.3 Juicio de expertos. Los miembros del equipo del proyecto u otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo de enunciados de alcance de proyecto detallados, EDTWS y cronogramas del proyecto, pueden aportar su experiencia a la hora de definir las actividades. 6.2.3 Definir las actividades, salidas. 6.2.3.1 Lista de actividades. La lista de actividades es una lista exhaustiva que incluye todas las actividades del cronograma necesarias para el proyecto. La lista de actividades incluye asimismo, para cada actividad, el identificador de la misma y una descripción del alcance del trabajo, con el nivel de detalle suficiente para que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar. Cada una de las actividades debería tener un título único que describa su ubicación dentro del cronograma, aun cuando ese título de actividad se muestra fuera del contexto del cronograma del proyecto. 6.2.3.2 Atributos de las actividades. A diferencia de los hitos, las actividades tienen duraciones, a lo largo de las cuales se lleva a cabo el trabajo de las mismas, y pueden tener asimismo recursos y costos asociados a dicho trabajo. Los atributos de las actividades amplían la descripción de la actividad, al identificar los múltiples componentes relacionados con cada una de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan a lo largo del tiempo. Durante las etapas iniciales del proyecto, estos atributos incluyen el identificador de la actividad, ID, el identificador de la EDTWS y la etiqueta o el nombre de la actividad. Una vez terminadas, pueden incluir códigos de actividad, descripción de actividad,
actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, adelantos y retrasos. Sección 6.3.2.3, requisitos de recursos, fechas obligatorias, restricciones y supuestos. Los atributos de las actividades se pueden utilizar para identificar a la persona responsable de ejecutar el trabajo, la zona geográfica o el lugar donde debe realizarse el trabajo, el calendario del proyecto al que se asigna la actividad, y el tipo de actividad, tal como por ejemplo el nivel de esfuerzo, a menudo abreviado como LOE, siglas de la expresión en inglés Level of Effort, el esfuerzo discreto y el esfuerzo prorrateado. Los atributos de las actividades se utilizan para el desarrollo del cronograma y para seleccionar, ordenar y clasificar las actividades planificadas en el cronograma según diferentes criterios en los informes. El número de atributos es diferente en función del área de aplicación. 6.2.3.3 Lista de hitos. Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista de hitos consiste en un listado en que se identifican todos los hitos del proyecto y se indica si estos son obligatorios, como los exigidos por contrato, u opcionales, como los basados en información histórica. Los hitos son similares a las actividades normales del cronograma, presentan idéntica estructura e idénticos atributos, pero tienen una duración nula, ya que representan un momento en el tiempo. 6.3 Secuencia las actividades. Secuencia las actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso reside en la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. El gráfico 6.7 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 6.8 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 6.8. Diagrama de flujo de datos de secuencia las actividades. Cada actividad de hito, a excepción del primero y del último, se conecta con al menos un predecesor, con una relación lógica entre ellos de final a inicio o de inicio a inicio, y con al menos un sucesor, con una relación lógica entre ellos de final a inicio o final a final. Se deben diseñar las relaciones lógicas de manera que se genere un cronograma del proyecto realista. Podría ser necesario incluir adelantos o retrasos entre las actividades para poder sustentar un cronograma del proyecto realista y viable. La secuenciación puede llevarse a cabo mediante la utilización de un software de gestión de proyectos o mediante técnicas manuales o automatizadas. 6.3.1 Secuencia las actividades, entradas. 6.3.1.1 Plan de gestión del cronograma. Descrito en la sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma identifica el método y la herramienta de programación a utilizar en el proyecto, lo que marcará la manera en que se podrán secuenciar las actividades. 6.3.1.2 Lista de actividades. Descritos en la sección 6.2.3.1. La lista de actividades contiene todas las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto, que deben ser secuenciadas. La secuenciación de las actividades se ve afectada por las dependencias entre actividades y otras restricciones. 6.3.1.3 Atributos de la actividad, descritos en la sección 6.2.3.2. Los atributos de las actividades pueden describir una secuencia necesaria de eventos o definir relaciones de tipo predecesor y sucesor. 6.3.1.4 Lista de hitos, descritos en la sección 6.2.3.3. La lista de hitos puede incluir fechas programadas para hitos específicos, hecho que puede influir en la manera en que se secuencien las actividades. 6.3.1.5 Enunciado del alcance del proyecto, descrito en la sección 5.3.3.1. El enunciado del alcance del proyecto contiene la descripción del alcance del producto, que incluye las características del producto que pueden afectar a la secuenciación de las actividades, tales como la disposición física de una planta que se va a construir o las interfaces entre sistemas en el ámbito de un proyecto de software. La secuenciación de las actividades se puede ver afectada asimismo por otra información incluida en el enunciado del alcance del proyecto, como entregables, restricciones y supuestos del proyecto. Aunque estos efectos a menudo son visibles en la lista de actividades, por regla general se suele revisar la descripción del alcance del producto para corroborar su exactitud. 6.3.1.6 Factores ambientales de la empresa, descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso secuencial las actividades incluyen, entre otros, las normativas gubernamentales o industriales, el sistema de información para la dirección de proyectos, PMIS, la herramienta de programación, y los sistemas de autorización de trabajo de la organización. 6.3.1.7 Activos de los procesos de la organización,
descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso secuencial. Las actividades incluyen, entre otros, los archivos de proyecto provenientes de la base corporativa de conocimiento que se utilizan en la metodología de programación, políticas tanto formales como informales relacionadas con la planificación de actividades, procedimientos y guías, tales como la metodología de programación, a tener en cuenta a la hora de establecer relaciones lógicas, y plantillas que se pueden utilizar para agilizar la preparación de conjuntos de actividades del proyecto. La información relacionada con los atributos de las actividades de las plantillas también puede incluir otra información descriptiva útil para la secuenciación de las actividades. 6.3.2 Secuencia las actividades, herramientas y técnicas. 6.3.2.1 Método de diagramación por precedencia. El método de diagramación por precedencia, PDM, es una técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas. El de actividad en el nodo, AON, es uno de los métodos de representación de un diagrama de precedencia. Este es el método que utilizan la mayoría de los paquetes de software de gestión de proyectos. El PDM incluye 4 tipos de dependencias o relaciones lógicas. Una actividad predecesora es una actividad que precede desde el punto de vista lógico a una actividad dependiente de la misma en un cronograma. Una actividad sucesora es una actividad dependiente que ocurre de manera lógica después de otra actividad en un cronograma. El gráfico 6.9 ilustra estas relaciones, que se definen a continuación. Final a inicio, FS. Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Ejemplo. La ceremonia de entrega de premios, sucesora, no puede dar comienzo mientras la carrera, predecesora, no haya concluido. Final a final, FF. Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Ejemplo, es necesario terminar de redactar un documento, predecesora, antes de que pueda finalizar su edición, sucesora. Inicio a inicio. SS. Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Ejemplo, nivelar el cemento, sucesora, no puede comenzar antes de comenzar a verter los cimientos, predecesora. Inicio a final, SF. Una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que la predecesora haya comenzado. Ejemplo, el primer turno de vigilancia de seguridad, sucesora, no puede finalizar mientras no haya comenzado el segundo turno, predecesora. El tipo de relación de precedencia final a inicio es el que se utiliza más a menudo en el PDM. La relación inicio a final se usa esporádicamente, pero se incluye aquí para proporcionar una lista completa de los tipos de relaciones del método PDM. 6.3.2.2 Determinación de las dependencias. Se pueden caracterizar las dependencias a través de los siguientes atributos: obligatoria o discrecional, interna o externa. Como se describe a continuación, la dependencia tiene 4 atributos, pero solo se pueden aplicar 2 simultáneamente, de la siguiente forma: dependencias obligatorias externas, dependencias obligatorias internas, dependencias discrecionales externas o dependencias discrecionales internas. Dependencias obligatorias. Las dependencias obligatorias son las requeridas legal o contractualmente o las inherentes a la naturaleza del trabajo. Las dependencias obligatorias a menudo implican limitaciones físicas, como en un proyecto de construcción, en que es imposible erigir la superestructura hasta que no se hayan construido los cimientos, o en un proyecto de electrónica, en que es necesario haber construido el prototipo para poder probarlo. En ocasiones se utilizan las expresiones lógica dura o dependencias duras para referirse a las dependencias obligatorias. Las dependencias de tipo técnico no son necesariamente obligatorias. El equipo del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son obligatorias. No se deben confundir las dependencias obligatorias con la asignación de restricciones de cronograma en la herramienta de programación. Dependencias discrecionales. Las dependencias discrecionales se denominan en ocasiones lógica preferida, lógica preferencial o lógica blanda. Las dependencias discrecionales se establecen sobre la base del conocimiento de las mejores prácticas dentro de un área de aplicación determinada o de algún aspecto poco común del proyecto, en donde se desea establecer una secuencia específica, aunque existan otras secuencias aceptables. Las dependencias discrecionales deben documentarse exhaustivamente, ya que pueden dar lugar a valores arbitrarios de la holgura total y pueden limitar las opciones posteriores de programación. Cuando se emplean técnicas de ejecución rápida, se debe revisar estas dependencias discrecionales y tener en cuenta su posible modificación o eliminación. El equipo del proyecto,
Durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son discrecionales. Dependencias externas. Las dependencias externas implican una relación entre las actividades del proyecto y las que no pertenecen al ámbito del mismo. Por regla general, estas dependencias están fuera del control del equipo del proyecto. Por ejemplo, la actividad de prueba en un proyecto de software puede depender de la entrega del hardware por parte de una fuente externa, o en el caso de un proyecto de construcción, pueden ser necesarias vistas gubernamentales de evaluación del impacto ambiental antes de iniciar la preparación del emplazamiento. El equipo de dirección del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son externas. Dependencias internas. Las dependencias internas implican una relación de precedencia entre actividades del proyecto y por regla general están bajo el control del equipo del proyecto. Por ejemplo, si el equipo no puede probar una máquina mientras no la haya ensamblado, se trata de una dependencia interna obligatoria. El equipo de dirección del proyecto, durante el proceso de secuenciación de las actividades, determina qué dependencias son internas. 6.3.2.3 Adelantos y retrasos. Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar con respecto a una actividad predecesora. Por ejemplo, en un proyecto para la construcción de un nuevo edificio de oficinas, puede programarse el comienzo de la preparación del jardín 2 semanas antes de la fecha programada para completar la lista de tareas pendientes. Esto se representaría como una relación lógica final a inicio, con un adelanto de 2 semanas. Tal y como se muestra en el gráfico 6.10. El adelanto se representa a menudo como un valor negativo de un retraso en el software de programación. Un retraso consiste en la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se retrasa con respecto a una actividad predecesora. Por ejemplo, un equipo de redacción técnica puede comenzar a editar el borrador de un documento extenso 15 días después de haber comenzado a escribirlo. Esto se puede representar como una relación lógica inicio a inicio con un retraso de 15 días. Tal y como muestra el gráfico 6.10. Como muestra el gráfico 6.11, el retraso se puede representar en un diagrama de red del cronograma del proyecto. Tal es el caso de la relación entre las actividades H e I, como indica la nomenclatura SS más 10, inicio a inicio más 10 días de retraso, aunque no se muestra la desviación en relación con una escala de tiempo. El equipo de dirección del proyecto determina las dependencias que podrían requerir un adelanto o un retraso para definir con exactitud la relación lógica. No deberían utilizarse adelantos y retrasos para sustituir la lógica de la programación. Deberían documentarse tanto las actividades como los supuestos relacionados con las mismas. 6.3.3 Secuencia las actividades, salidas. 6.3.3.1 Diagramas de red del cronograma del proyecto. Un diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación gráfica de las relaciones lógicas, también denominadas dependencias, entre las actividades del cronograma del proyecto. El gráfico 6.11 muestra un diagrama de red de un cronograma de proyecto. La elaboración de un diagrama de red del cronograma del proyecto se puede llevar a cabo de forma manual o mediante la utilización de un software de gestión de proyectos. Puede incluir todos los detalles del proyecto o contener una o más actividades resumen. Se puede adjuntar al diagrama un resumen escrito con la descripción de la metodología básica que se ha utilizado para secuenciar las actividades. Cualquier secuencia inusual de actividades en la red debería describirse íntegramente por escrito. 6.3.3.2 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, listas de actividades, atributos de las actividades, lista de hitos, y registro de riesgos. 6.4 Estimar los recursos de las actividades. Estimar los recursos de las actividades es el proceso de estimar tipo y cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada una de las actividades. El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para completar la actividad, lo que permite estimar el costo y la duración de manera más precisa. El gráfico 6.12 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 6.13 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. El proceso estimar los recursos de las actividades está estrechamente coordinado con el proceso estimar los costos. Sección 7.2. Por ejemplo, el equipo de un proyecto de construcción deberá estar familiarizado con los códigos de edificación locales. A menudo, es posible acceder fácilmente a este conocimiento a través de los vendedores locales. Sin embargo, si la mano de obra local carece de experiencia en el uso de técnicas de construcción inusuales o especializadas, el costo adicional de la contratación de un consultor puede resultar la manera más eficaz de asegurar el conocimiento de los códigos de edificación locales.
Un equipo de diseño de un automóvil deberá estar familiarizado con las técnicas de ensamblado automático más recientes. El conocimiento requerido puede obtenerse mediante la contratación de un consultor, el envío de un diseñador a un seminario de robótica o la incorporación en el equipo de proyecto de alguna persona del departamento de producción. 6.4.1 Estimar los recursos de las actividades, entradas. 6.4.1.1 Plan de gestión del cronograma. Descrito en la sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma identifica el nivel de exactitud y las unidades de medida a utilizar para la estimación de los recursos. 6.4.1.2 Lista de actividades, descritos en la sección 6.2.3.1. La lista de actividades identifica las actividades que necesitarán recursos. 6.4. 1.3 Atributos de la actividad, descritos en la sección 6.2.3.2. Los atributos de las actividades constituyen la principal entrada de datos que se utilizará para estimar los recursos necesarios para cada una de las actividades de la lista. 6.4.1.4 Calendarios de recursos, descritos en las secciones 9.2.3.2 y 12.2.3.3. Un calendario de recursos es un calendario que identifica los días y turnos de trabajo en que cada recurso específico está disponible. La información sobre los recursos, como personas, equipos y material, potencialmente disponibles durante un periodo planificado de la actividad se usa para estimar la utilización de los recursos. Los calendarios de recursos especifican cuándo y por cuánto tiempo estarán disponibles los recursos identificados del proyecto durante la ejecución del mismo. Esta información puede proporcionarse a nivel de actividad o a nivel de proyecto. Este conocimiento incluye la consideración de atributos, tales como la experiencia o el nivel de habilidad de los recursos, así como las diferentes ubicaciones geográficas de las que provienen los recursos y cuándo pueden estar disponibles. 6.4.1.5 Registro de riesgos, descrito en la sección 11.2.3.1. Determinados eventos asociados al riesgo pueden influir en la selección y disponibilidad de los recursos. Las actualizaciones al registro de riesgos se cuentan entre las actualizaciones a los documentos del proyecto, que se describen en la sección 11.5.3.2, de planificar la respuesta a los riesgos. 6.4.1.6 Estimación de costos de las actividades, descrita en la sección 7.2.3.1. El costo de los recursos puede influir en la selección de los mismos. 6.4.1.7 Factores ambientales de la empresa, descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de estimar los recursos de las actividades incluyen, entre otros, la localización y las habilidades de los recursos. 6.4.1.8 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de estimar los recursos de las actividades incluyen, entre otros, políticas y procedimientos relativos a los recursos humanos, políticas y procedimientos relacionados con el alquiler y la adquisición de suministros y equipos, información histórica acerca de los tipos de recursos utilizados para trabajos similares en proyectos anteriores. 6.4.2 Estimar los recursos de las actividades, herramientas y técnicas. 6.4.2.1 Juicio de expertos. A menudo, se requiere el juicio de expertos para evaluar las entradas a este proceso relacionadas con los recursos. Cualquier grupo o persona con conocimientos especializados en planificación y estimación de recursos puede aportar dicha experiencia. 6.4.2.2 Análisis de alternativas. Numerosas actividades del cronograma se pueden llevar a cabo mediante métodos alternativos. Estos métodos incluyen el uso de distintos niveles de competencia o habilidades de los recursos, diferentes tamaños y tipos de máquinas, diferentes herramientas, manuales VS, automáticas, y las decisiones de hacer o comprar los recursos. Sección 12.1.3.5. 6.4. 2.3 Datos de estimaciones publicados. Numerosas organizaciones publican periódicamente los índices de producción actualizados y los costos unitarios de los recursos para una gran variedad de industrias, materiales y equipos, en diferentes países y en diferentes ubicaciones geográficas dentro de esos países. 6.4.2.4 Estimación ascendente. La estimación ascendente es un método de estimación de la duración o el costo del proyecto mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDTWS. Cuando no se puede estimar una actividad con un grado razonable de confianza,
El trabajo que conlleva esa actividad se descompone en un nivel mayor de detalle. Se estiman las necesidades de recursos. Posteriormente se suman estas estimaciones y se genera una cantidad total para cada uno de los recursos de la actividad. Las actividades pueden o no tener dependencias entre sí, y esto puede afectar a la asignación y al uso de los recursos. Si existen dependencias, este patrón de uso de recursos se refleja y se documenta en los requisitos estimados para la actividad. 6.4.2.5 Software de gestión de proyectos. El software de gestión de proyectos, tal como una herramienta de software para programación, ayuda a planificar, organizar y gestionar los grupos de recursos, así como a realizar estimaciones de los mismos. Dependiendo de lo sofisticado que sea el software, se podrán definir las estructuras de desglose de recursos, su disponibilidad y sus tarifas, así como diversos calendarios para ayudar en la tarea de optimización del uso de recursos. 6.4.3 Estimar los recursos de las actividades, salidas. 6.4.3.1 Recursos requeridos para las actividades. Los recursos requeridos para las actividades consisten en los tipos y las cantidades de recursos identificados que necesita cada actividad de un paquete de trabajo. Estos requisitos pueden posteriormente sumarse para determinar los recursos estimados para cada paquete de trabajo y cada periodo de trabajo. La cantidad de detalle y el nivel de especificidad de las descripciones de los requisitos de recursos pueden variar en función del área de aplicación. La documentación de los recursos requeridos para cada actividad puede incluir la base de estimación de cada recurso, así como los supuestos establecidos al determinar los tipos de recursos a asignar, su disponibilidad y en qué cantidad se utilizan. 6.4.3.2 Estructura de desglose de recursos. La estructura de desglose de recursos es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo. Algunos ejemplos de categorías de recursos son la mano de obra, el material, los equipos y los suministros. Los tipos de recursos pueden incluir el nivel de habilidad, el nivel de formación u otra información relevante para el proyecto. La estructura de desglose de recursos es útil para organizar y comunicar los datos del cronograma del proyecto, junto con información sobre la utilización de recursos. 6.4.3.3 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, la lista de actividades, los atributos de las actividades, y los calendarios de recursos. 6.5 Estimar la duración de las actividades. Estimar la duración de las actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades, lo cual constituye una entrada fundamental para el proceso de desarrollar el cronograma. El gráfico 6.14 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este proceso. El gráfico 6.15 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 6.15. Diagrama de flujo de datos de estimar la duración de las actividades. La estimación de la duración de las actividades utiliza información sobre el alcance del trabajo que conlleva la actividad, los tipos de recursos necesarios, las cantidades estimadas de los mismos y sus calendarios de utilización. Las entradas para las estimaciones de la duración de las actividades provienen de la persona o grupo del equipo del proyecto que esté más familiarizado con la naturaleza del trabajo a desarrollar en cada actividad específica. La estimación de la duración se elabora de manera progresiva, y el proceso tiene en cuenta la calidad y la disponibilidad de los datos de entrada. Por ejemplo, conforme van estando disponibles datos más detallados y precisos sobre el trabajo de ingeniería y de diseño del proyecto, va aumentando la exactitud de las estimaciones de la duración. Se puede asumir por lo tanto que la estimación de la duración será cada vez más precisa y de mejor calidad. El proceso de estimar la duración de las actividades requiere que se realice una estimación del esfuerzo requerido y de la cantidad de recursos disponibles estimados para completar la actividad. Estas estimaciones se utilizan para deducir de manera aproximada la cantidad de periodos de trabajo, duración de la actividad, necesarios para completar la actividad, mediante la utilización de los calendarios adecuados de proyecto y de recursos. Para cada estimación de duración de una actividad se documentan todos los datos y supuestos que la sustentan. 6.5.1 Estimar la duración de las actividades, entradas. 6.5.1.1 Plan de gestión del cronograma. Descrito en la sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma define el método utilizado y el nivel de la exactitud junto con otros criterios necesarios para estimar la duración de las actividades, incluido el ciclo de actualización del proyecto. 6.5.1.2 Lista de actividades.
descritos en la sección 6.2.3.1. La lista de actividades identifica las actividades que requerirán estimaciones de duración. 6.5.1.3 Atributos de la actividad, descritos en la sección 6.2.3.2. Los atributos de las actividades constituyen la principal entrada de datos que se utilizará para estimar las duraciones necesarias para cada una de las actividades de la lista de actividades. 6.5.1.4 Recursos requeridos para las actividades, descrita en la sección 6.4.3.1. Los recursos requeridos para las actividades que se han estimado tendrán un efecto sobre la duración de las actividades, puesto que el grado con el que los recursos asignados a cada actividad cumplen con los requisitos tendrá una influencia significativa sobre la duración de la mayoría de las actividades. Por ejemplo, si se asignan recursos adicionales o con menos habilidades a una actividad, puede producirse una disminución del desempeño o de la productividad debido a que se incrementarán las necesidades de comunicación, de formación y de coordinación, lo que redundará en una duración estimada mayor. 6.5.1.5 Calendarios de recursos, descrita en la sección 6.4.1.4. Los calendarios de recursos influyen sobre la duración de las actividades del cronograma en términos de la disponibilidad de recursos específicos, el tipo de los recursos y los recursos con atributos específicos. Por ejemplo, cuando se asigna personal a una actividad con dedicación completa, por lo general se espera que un perfil experto complete la actividad en menos tiempo que un miembro relativamente menos experimentado. 6.5.1.6 Enunciado del alcance del proyecto, descrito en la sección 5.3.3.1. A la hora de estimar la duración de las actividades se han de tener en cuenta los supuestos y las restricciones del enunciado del alcance del proyecto. Los ejemplos de supuestos incluyen, entre otros, las condiciones existentes, la disponibilidad de información, y la frecuencia de presentación de informes. Los ejemplos de restricciones incluyen, entre otros, la disponibilidad de recursos capacitados, y los términos y requisitos del contrato. 6.5.1.7 Registro de riesgos, descrito en la sección 11.2.3.1. El registro de riesgos proporciona una lista de riesgos, junto con los resultados del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos. Las actualizaciones al registro de riesgos se cuentan entre las actualizaciones a los documentos del proyecto, que se describen en la sección 11.5.3.2. 6.5.1.8 Estructura de desglose de recursos, descrita en la sección 6.4.3.2. La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de los recursos identificados, por categoría y tipo de recurso. 6.5.1.9 Factores ambientales de la empresa, descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso estimar la duración de las actividades incluyen, entre otros, las bases de datos de estimaciones de duración y otros datos de referencia, las métricas de productividad, la información comercial publicada, y la ubicación de los miembros del equipo. 6.5.1.10 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso estimar la duración de las actividades incluyen, entre otros, la información histórica relativa a la duración, los calendarios del proyecto, la metodología de programación, y las lecciones aprendidas. 6.5.2 Estimar la duración de las actividades, herramientas y técnicas. 6.5.2.1 Juicio de expertos. El juicio de expertos, guiado por la información histórica, puede proporcionar información sobre la estimación de la duración o duraciones máximas recomendadas, procedente de proyectos similares anteriores. El juicio de expertos también puede utilizarse para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. 6.5.2.2 Estimación análoga. La estimación análoga es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o proyecto similar. La estimación análoga utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como duración, presupuesto, tamaño, carga y complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro. Cuando se trata de estimar duraciones, esta técnica utiliza la duración real de proyectos similares anteriores como base para estimar la duración del proyecto actual. Es un método de estimación del valor bruto, que en ocasiones se ajusta en función de las diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. La estimación análoga de la duración se emplea a menudo para estimar la duración de un proyecto cuando se dispone de escasa información de detalle sobre el mismo. Por regla general, la estimación análoga es menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas,
pero también es menos exacta. La estimación análoga de duraciones se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, y puede utilizarse en conjunto con otros métodos de estimación. La estimación análoga es más fiable cuando las actividades anteriores son de hecho similares, no solo en apariencia, y cuando los miembros del equipo del proyecto responsables de efectuar las estimaciones poseen la experiencia necesaria. 6.5.2.3 Estimación paramétrica. La estimación paramétrica es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros del proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre datos históricos y otras variables, por ejemplo, metros cuadrados de construcción, para calcular una estimación de los parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y duración. Las duraciones de las actividades pueden determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por la cantidad de horas de trabajo por unidad de trabajo. Por ejemplo, en un proyecto de diseño, la duración de una actividad puede estimarse multiplicando el número de planos por la cantidad de horas de trabajo necesarias para cada plano, o para una instalación de cable, multiplicando los metros de cable por la cantidad de horas de trabajo necesarias para instalar cada metro de cable. Si, por ejemplo, el recurso asignado es capaz de instalar 25 metros de cable por hora, la duración requerida para instalar 1000 metros sería de 40 horas. 1000 metros divididos por 25 metros por hora. Con esta técnica pueden lograrse niveles superiores de exactitud, dependiendo de la sofisticación y de los datos que utilice el modelo. La estimación paramétrica de tiempo puede aplicarse a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, en conjunto con otros métodos de estimación. 6.5.2.4 Estimación por tres valores. La exactitud de las estimaciones de la duración de una actividad por un único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. Este concepto se originó con la técnica de revisión y evaluación de programas, PERT. El método PERT utiliza tres estimaciones para definir un rango aproximado de duración de una actividad, más probable, TM. Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en función de los recursos que probablemente les sean asignados, de su productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones. Optimista, TO, estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor escenario posible para esa actividad. Pesimista, TP, estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del peor escenario posible para esa actividad. Se puede calcular la duración esperada, T, mediante el uso de una fórmula, en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones. Dos de las fórmulas más utilizadas son las distribuciones beta y triangular. Las fórmulas son las siguientes: distribución triangular, distribución beta, de la técnica PERT tradicional. Las duraciones estimadas por tres valores con una distribución determinada proporcionan una duración esperada y despejan el grado de incertidumbre sobre la duración esperada. 6.5. 2.5 Técnicas grupales de toma de decisiones. Los enfoques grupales, tales como la tormenta de ideas o las técnicas Delphi o técnicas de grupo nominal, son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y del compromiso con los resultados de las estimaciones que se produzcan. Mediante la participación en el proceso de estimación de un grupo estructurado de personas cercano a la ejecución técnica del trabajo, se obtiene información adicional y se obtienen estimaciones más precisas. Además, cuando las personas se involucran en el proceso de estimación se incrementa su compromiso con la consecución de los resultados estimados. 6.5.2.6 Análisis de reservas. Las estimaciones de la duración pueden incluir reservas para contingencias en el cronograma global del proyecto, denominadas en ocasiones reservas de tiempo o colchones, para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma. Las reservas para contingencias consisten en la duración estimada dentro de la línea base del cronograma que se asigna a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los cuales se han desarrollado respuestas de contingencia o mitigación. Las reservas para contingencias se asocian a los conocidos desconocidos, que se pueden estimar para tener en cuenta esta cantidad desconocida de retrabajo. La reserva para contingencias puede ser un porcentaje de la duración estimada de la actividad, una cantidad fija de periodos de trabajo, o puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos, como la simulación Monte Carlo, sección 11.4.2.2. Las reservas para contingencias pueden separarse de las actividades individuales y agregarse en colchones, como muestra el gráfico 6.19. A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, se puede utilizar, reducir o eliminar la reserva para contingencias. La contingencia debería estar claramente identificada en la documentación del cronograma. También se pueden realizar estimaciones sobre la cantidad de tiempo de la reserva de gestión del proyecto.
Las reservas de gestión son cantidades específicas de la duración del proyecto que se retienen por control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto en el ámbito del proyecto. El objetivo de las reservas de gestión es contemplar los casos de tipo desconocidos que pueden afectar a un proyecto. La reserva de gestión no se incluye en la línea base del cronograma, pero forma parte de los requisitos generales de duración del proyecto. Dependiendo de los términos del contrato, las reservas de gestión pueden requerir un cambio en la línea base del proyecto. 6.5.3 Estimar la duración de las actividades, salidas. 6.5.3.1 Estimaciones de la duración de las actividades. Las estimaciones de la duración de las actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitarían para completar una actividad. Las estimaciones de duración no incluyen retrasos tal y como se describe en la sección 6.3.2.3. Las estimaciones de la duración de las actividades pueden incluir alguna indicación del rango de resultados posibles. Por ejemplo, 2 semanas más menos 2 días, para indicar que la actividad durará al menos 8 días y no más de 12. Se considera una semana laboral de 5 días. 15% de probabilidad de exceder las 3 semanas, para indicar una alta probabilidad, 85%, de que la actividad dure 3 semanas o menos. 6.5.3.2 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, los atributos de las actividades, y los supuestos adoptados durante el desarrollo de la estimación de la duración de las actividades, como los niveles de habilidad y disponibilidad, así como una base de estimaciones para las duraciones. 6.6 Desarrollar el cronograma. Desarrollar el cronograma es el proceso de analizar las secuencias de actividades, las duraciones, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que al incorporar actividades del cronograma, duraciones, recursos, disponibilidad de los recursos y relaciones lógicas en la herramienta de programación, esta genera un modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. El gráfico 6.16 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 6.17 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. El desarrollo de un cronograma aceptable del proyecto es a menudo un proceso iterativo. Se utiliza el modelo de programación para determinar las fechas planificadas de inicio y fin de las actividades del proyecto, así como los hitos del mismo. Sobre la base de la exactitud de los datos de entrada, el desarrollo del cronograma puede requerir el repaso y la revisión de las estimaciones de duración y de recursos para crear el modelo de programación del proyecto que establezca un cronograma aprobado del mismo, que pueda a su vez servir como línea base con respecto a la cual se pueda medir el avance. Por regla general, una vez determinadas las fechas de inicio y fin de una actividad, se encomienda al personal asignado a las tareas la revisión de las mismas y la confirmación de que las fechas de inicio y fin establecidas no entran en conflicto con los calendarios de los recursos o con las actividades asignadas en el ámbito de otros proyectos o tareas, y de este modo siguen siendo válidas. Conforme el trabajo avanza, la revisión y el mantenimiento del modelo de programación del proyecto continúan a lo largo del mismo para mantener un cronograma realista, como se describe en la sección 6.7. Véase Practice Standard for Scheduling, en inglés, para obtener información más detallada sobre el desarrollo del cronograma. 6.6.1 Desarrollar el cronograma. Entradas. 6.6.1.1 Plan de gestión del cronograma. Descrito en la sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma identifica la metodología y la herramienta de programación a utilizar en el proyecto para el desarrollo del cronograma y la manera en que se debe calcular el mismo. 6.6.1.2 Lista de actividades. Descritos en la sección 6.2.3.1. La lista de actividades identifica las actividades a incluir en el modelo de programación. 6.6.1.3 Atributos de la actividad. Descritos en la sección 6.2.3.2. Los atributos de las actividades proporcionan los detalles para la construcción del modelo de programación. 6.6.1.4 Diagramas de red del cronograma del proyecto. Descritos en la sección 6.3.3.1. Los diagramas de red del cronograma del proyecto contienen las relaciones lógicas de predecesoras y sucesoras que se utilizarán para calcular el cronograma. 6.6.1.5 Recursos requeridos para las actividades. Descrita en la sección 6.4.3.1. Los recursos requeridos para las actividades consisten en los tipos y las cantidades de recursos identificados que necesita cada actividad y se utilizan para generar el modelo de programación. 6.6.1.6 Calendarios de recursos.
descritos en las secciones 9.2.3.2 y 12.2.3.3. Los calendarios de recursos contienen información sobre la disponibilidad de los recursos a lo largo del proyecto. 6.6.1.7 Estimaciones de la duración de las actividades, descritas en la sección 6.5.3.1. Las estimaciones de duración de las actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitarán para completar una actividad que se utilizará para calcular el cronograma. 6.6.1.8 Enunciado del alcance del proyecto, descrito en la sección 5.3.3.1. El enunciado del alcance del proyecto contiene supuestos y restricciones que pueden causar un impacto en el desarrollo del cronograma del proyecto. 6.6.1.9 Registro de riesgos, descrito en la sección 11.2.3.1. El registro de riesgos proporciona los detalles relativos a todos los riesgos identificados que pueden afectar al modelo de programación y sus características. 6.6.1.10 Asignaciones de personal al proyecto, descritas en la sección 9.2.3.1. Las asignaciones de personal al proyecto especifican qué recursos se asignan a cada una de las actividades. 6.6.1.11 Estructura de desglose de recursos, descrita en la sección 6.4.3.2. La estructura de desglose de recursos proporciona los detalles necesarios para que se pueda realizar el análisis de los recursos y el reporte organizacional. 6.6.1.12 Factores ambientales de la empresa, descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa incluyen, entre otros, estándares, canales de comunicación y herramienta de programación que se utilizará para el desarrollo del modelo de programación. 6.6.1.13 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de desarrollar el cronograma incluyen, entre otros, metodología de programación y calendario S del proyecto. 6.6.2 Desarrollar el cronograma, herramientas y técnicas. 6.6.2.1 Análisis de la red y el cronograma. El análisis de la red del cronograma es una técnica que se utiliza para generar el cronograma del proyecto. Emplea diversas técnicas analíticas, tales como el método de la ruta crítica, el método de la cadena crítica, el análisis, ¿qué pasa si?, y técnicas de optimización de recursos para calcular las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías, de las partes no completadas del proyecto. Algunos caminos de la red pueden tener puntos de convergencia o divergencia de rutas que se pueden identificar y emplear en el análisis de compresión del cronograma o en otros tipos de análisis. 6.6.2.2 Método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica se utiliza para estimar la duración mínima del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del cronograma. Esta técnica de análisis de la red y el cronograma calcula las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías, para todas las actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de recursos, y realiza un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red del cronograma como muestra el gráfico 6.18. En este ejemplo el camino más largo incluye las actividades A, C y D, y por lo tanto la secuencia ACD constituye la ruta crítica. La ruta crítica es la secuencia de actividades que representa el camino más largo a través de un proyecto y determina la menor duración posible del mismo. Las fechas de inicio y fin tempranas y tardías resultantes no constituyen necesariamente el cronograma del proyecto, sino que más bien indican los periodos dentro de los cuales se podrían llevar a cabo las actividades, teniendo en cuenta los parámetros introducidos en el modelo de programación para duraciones de las actividades, relaciones lógicas, adelantos, retrasos y otras restricciones conocidas. El método de la ruta crítica se utiliza para determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del modelo de programación. Para cualquiera de los caminos o rutas del cronograma, la flexibilidad se mide por la cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede retrasarse o extenderse respecto de su fecha de inicio temprana sin retrasar la fecha de finalización del proyecto ni violar restricción alguna del cronograma, lo que se denomina holgura total. Una ruta crítica CPM se caracteriza generalmente por el hecho de que su holgura total es igual a 0. Tal y como se implementa en la secuenciación del PDM, los caminos críticos o rutas críticas pueden tener holgura total positiva, nula o negativa, según las restricciones aplicadas. Cualquier actividad que se encuentre en la ruta crítica se denomina actividad de la ruta crítica. Se produce una holgura total positiva cuando el recorrido hacia atrás se calcula a partir de una restricción del cronograma posterior a la fecha de finalización temprana calculada durante el recorrido hacia adelante. Se produce una holgura total negativa cuando se viola, por duración y por lógica, una restricción relativa a las fechas tardías.
Las redes de cronograma pueden tener varias rutas cercanas a la S crítica S. Numerosos paquetes de software permiten al usuario definir los parámetros que va a utilizar para calcularla o las rutas críticas. Puede ser necesario realizar ajustes a las duraciones de las actividades, si se puede conseguir más recursos o menor alcance, a sus relaciones lógicas, si de entrada las relaciones son discrecionales, a los adelantos y a los retrasos o a otras restricciones del cronograma para lograr caminos o rutas de red con una holgura total positiva o igual a 0. Una vez calculada la holgura total de un camino o ruta de red puede determinarse la holgura libre, que es la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad del cronograma dentro de un mismo camino o ruta de red sin retrasar la fecha de inicio temprana de cualquier actividad subsiguiente inmediata dentro de dicha ruta de red. Por ejemplo, la holgura libre para la actividad B del gráfico 6.18 es de 5 días. Gráfico 6.18. Ejemplo de método de la ruta crítica. 6.6.2.3 Método de la cadena crítica. El método de la cadena crítica, CCM, es un método que se aplica al modelo de programación y que permite al equipo del proyecto colocar colchones en cualquier ruta del cronograma del proyecto para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres del proyecto. Se desarrolla a partir del enfoque del método de la ruta crítica y tiene en cuenta los efectos de la asignación, la optimización y la nivelación de los recursos, así como de la incertidumbre en la duración de las actividades que se encuentran en la ruta crítica y que se calculan mediante el método de la ruta crítica. Para ello, el método de la cadena crítica introduce el concepto de colchones y de gestión de colchones. El método de la cadena crítica utiliza actividades con duraciones que no contemplan márgenes de seguridad, relaciones lógicas ni disponibilidad de recursos, con colchones determinados estadísticamente y compuestos de los márgenes de seguridad agregados de las actividades en un punto determinado del cronograma del proyecto para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres asociados al proyecto. La ruta crítica con restricciones de recursos se conoce como cadena crítica. El método de la cadena crítica agrega colchones de duración, que son actividades del cronograma que no requieren trabajo y que se utilizan para manejar la incertidumbre. Un colchón que se coloca al final de la cadena crítica, como el que muestra el gráfico 6.19, se conoce como colchón del proyecto y protege la fecha de finalización objetivo contra cualquier deslizamiento o retraso a lo largo de la cadena crítica. Se colocan colchones adicionales, conocidos como colchones de alimentación, en cada punto en que una cadena de tareas dependientes, que está fuera de la cadena crítica, alimenta la cadena crítica. De este modo, los colchones de alimentación protegen la cadena crítica contra deslizamientos o retrasos a lo largo de las cadenas de alimentación. La dimensión de cada colchón debería tener en cuenta la incertidumbre en la duración de la cadena de tareas dependientes que conducen a ese colchón. Una vez que se han determinado las actividades colchón del cronograma, las actividades previstas se planifican sobre la base de las fechas más tardías posible de inicio y finalización según la programación. En consecuencia, en lugar de gestionar la holgura total de las rutas de red, el método de la cadena crítica se concentra en gestionar las duraciones restantes de los colchones en función de las duraciones restantes de las cadenas de tareas. Gráfico 6.19. Ejemplo de método de la cadena crítica. 6.6.2.4 Técnicas de optimización de recursos. Los ejemplos de técnicas de optimización de recursos que se pueden utilizar para ajustar el modelo de programación en función de la demanda y de la provisión de recursos incluyen, entre otros, nivelación de recursos. Es una técnica en la cual las fechas de inicio y finalización se ajustan sobre la base de las restricciones de los recursos, con el objetivo de equilibrar la demanda de recursos con la oferta disponible. La nivelación de recursos se puede utilizar cuando los recursos compartidos o críticos necesarios se encuentran únicamente disponibles en determinados momentos o en cantidades limitadas, cuando han sido sobrecargados, como cuando un recurso se ha asignado a 2 o más tareas durante el mismo periodo, como muestra el gráfico 6.20, o cuando se desea mantener la utilización de recursos en un nivel constante. La nivelación de recursos a menudo provoca cambios en la ruta crítica original, generalmente aumentándola. Equilibrio de recursos. Es una técnica que ajusta las actividades de un modelo de programación, de modo que las necesidades de recursos del proyecto no excedan ciertos límites de recursos predefinidos. Al contrario de la nivelación de recursos, en el equilibrio de recursos la ruta crítica del proyecto no se modifica, y la fecha de finalización no se puede retrasar. En otras palabras, las actividades solo se pueden retrasar dentro del margen de su holgura libre y de la holgura total. Por lo tanto, el equilibrio de recursos puede no servir para optimizar la totalidad de los recursos. Gráfico 6.20. Nivelación de recursos. 6.6.2.5 Técnicas de modelado. Las siguientes son algunas de las técnicas de modelado. Análisis de escenarios. ¿Qué pasa si? El análisis de escenarios
¿Qué pasa si? Es un proceso que consiste en evaluar escenarios a fin de predecir su efecto, positivo o negativo, sobre los objetivos del proyecto. Consiste en realizar un análisis de la pregunta, ¿qué pasa si se produce la situación representada por el escenario X?. Se realiza un análisis de la red y el cronograma, usando el cronograma para calcular los diferentes escenarios, tales como un retraso en la entrega de un componente principal, la prolongación de la duración de un diseño específico o la introducción de factores externos, como una huelga o un cambio en el procedimiento para la obtención de permisos. Los resultados del análisis del escenario, ¿qué pasa si? Pueden usarse para evaluar la viabilidad del cronograma del proyecto bajo condiciones adversas, y para preparar planes de contingencia y respuesta para superar o mitigar el impacto de situaciones inesperadas. Simulación. La simulación implica calcular múltiples duraciones del proyecto a partir de diferentes conjuntos de supuestos sobre las actividades, generalmente mediante el uso de distribuciones de probabilidades construidas a partir de estimaciones por tres valores, descritas en la sección 6.5. 2.4. Para tener en cuenta la incertidumbre, la técnica de simulación más utilizada es el análisis Monte Carlo, sección 11.4.2.2, en el cual se define una distribución de duraciones posibles para cada actividad, que a su vez se utilizan para calcular una distribución de posibles resultados para el proyecto global. 6.6.2.6 Adelantos y retrasos, descritos en la sección 6.3.2.3. Los adelantos y retrasos son refinamientos que se aplican durante el análisis de la red con objeto de desarrollar un cronograma viable a través del ajuste del momento de comienzo de las actividades sucesoras. Los adelantos se utilizan solo en determinadas circunstancias para adelantar una actividad sucesora con respecto a una actividad predecesora, y los retrasos se utilizan solo en determinadas circunstancias cuando los procesos necesitan que transcurra un determinado lapso de tiempo entre predecesoras y sucesoras sin que esto afecte al trabajo o a los recursos. 6.6.2.7 Compresión del cronograma. Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para acortar el calendario del proyecto sin modificar el alcance del mismo, con el objetivo de cumplir con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del cronograma. Las técnicas de compresión del cronograma incluyen, entre otras, intensificación. Es una técnica utilizada para acortar la duración del cronograma con el menor incremento de costo posible mediante la aportación de recursos. Entre los ejemplos de intensificación se incluyen la aprobación de horas suplementarias, la aportación de recursos adicionales o un pago adicional para acelerar la entrega de las actividades que se encuentran en la ruta crítica. La intensificación solo funciona para actividades que se encuentran en el camino o ruta crítica, en las que los recursos adicionales permiten acortar la duración. La intensificación no siempre resulta una alternativa viable y puede ocasionar un incremento del riesgo o del costo. Ejecución rápida. Es una técnica de compresión del cronograma en la que las actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo, por lo menos en parte de su duración. Un ejemplo de esto sería la construcción de los cimientos de un edificio antes de finalizar todos los planos arquitectónicos. La ejecución rápida puede derivar en la necesidad de volver a desarrollar determinados trabajos y en un aumento del riesgo. La ejecución rápida solo funciona si las actividades pueden solaparse para acortar la duración del proyecto. 6.6.2.8 Herramienta de programación. Las herramientas automatizadas de programación contienen el modelo de programación y aceleran el proceso de programación mediante la generación de fechas de inicio y finalización basadas en las entradas de actividades, los diagramas de red, los recursos y las duraciones de las actividades a través del análisis de la red y el cronograma. Una herramienta de programación se puede utilizar en combinación con otro software de gestión de proyectos, así como con métodos manuales. 6.6.3 Desarrollar el cronograma. Salidas. 6.6.3.1 Línea base del cronograma. Una línea base del cronograma consiste en la versión aprobada de un modelo de programación que solo se puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Es aceptada y aprobada por los interesados adecuados como la línea base del cronograma, con fechas de inicio de la línea base y fechas de finalización de la línea base. Durante el monitoreo y control las fechas aprobadas de la línea base se comparan con las fechas reales de inicio y finalización para determinar si se han producido desviaciones. La línea base del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto. 6.6.3.2 Cronograma del proyecto. Las salidas de un modelo de programación son representaciones del cronograma. El cronograma del proyecto es una salida de un modelo de programación que presenta actividades relacionadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. El cronograma del proyecto debe contener, como mínimo,
una fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada actividad. Si la planificación de recursos se realiza en una etapa temprana, entonces el cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que se hayan confirmado las asignaciones de recursos y se hayan establecido las fechas de inicio y finalización programadas. Por lo general, este proceso se lleva a cabo antes de la conclusión del plan para la dirección del proyecto. Sección 4.2.3.1. También puede desarrollarse un modelo de programación objetivo del proyecto con fechas de inicio y finalización objetivo definidas para cada actividad. El cronograma del proyecto se puede representar en forma de resumen, denominado a veces cronograma maestro o cronograma de hitos, o bien en forma detallada. Aunque el modelo de programación del proyecto puede adoptar una forma de tabla, es más frecuente representarlo en forma gráfica, mediante la utilización de uno o más de los siguientes formatos, que se clasifican como presentaciones. Diagramas de barras. Estos diagramas, también conocidos como diagramas de Gantt, presentan la información del cronograma con la lista de actividades en el eje vertical, las fechas en el eje horizontal y las duraciones de las actividades se representan en forma de barras colocadas en función de las fechas de inicio y de finalización. Los diagramas de barras son relativamente fáciles de leer y se utilizan frecuentemente en presentaciones a la dirección. Para las comunicaciones de control y dirección, se utiliza una actividad resumen más amplia y completa, denominada a menudo actividad resumen, entre hitos o a través de múltiples paquetes de trabajo dependientes entre sí. Se representan reportes de diagrama de barras. Un ejemplo de esto es la parte del cronograma resumen del gráfico 621, que se presenta en un formato estructurado de DTWS. Diagramas de hitos. Estos diagramas son similares a los diagramas de barras, pero solo identifican el inicio o la finalización programada de los principales entregables y las interfaces externas clave. Un ejemplo es la parte del cronograma de hitos del gráfico 621. Diagramas de red del cronograma del proyecto. Estos diagramas por regla general se presentan con el formato de diagrama de actividad en el nodo, que muestra actividades y relaciones sin escala de tiempo y normalmente denominados diagramas de lógica pura, como muestra el gráfico 611, o con el formato de diagrama de red del cronograma que incluye una escala temporal, y que en ocasiones se denomina diagrama lógico de barras, como se muestra para el cronograma detallado en el gráfico 621. Estos diagramas, con la información de la fecha de las actividades, normalmente muestran la lógica de la red del proyecto y las actividades del cronograma que se encuentran dentro de la ruta crítica del proyecto. Este ejemplo muestra también cómo se puede planificar cada paquete de trabajo como una serie de actividades relacionadas entre sí. Otra representación del diagrama de red del cronograma del proyecto es un diagrama lógico basado en una escala de tiempos. Estos diagramas incorporan una escala de tiempos y unas barras que representan la duración de las actividades con las relaciones lógicas. Está optimizado para mostrar las relaciones entre actividades, y puede aparecer cualquier número de actividades en secuencia en una misma línea del diagrama. El gráfico 621 muestra diferentes representaciones del cronograma de un ejemplo de proyecto en ejecución, con el reflejo del trabajo en curso hasta la fecha de corte, momento en el tiempo en que se registra el estado del proyecto y al que a veces también se refiere como a la fecha o fecha de estado. El gráfico 621 refleja, para un modelo sencillo de programación de proyecto, diferentes representaciones del cronograma en las formas de 1. Un cronograma de hitos como un diagrama de hitos. 2. Un cronograma resumen como un diagrama de barras. Y 3. Un cronograma detallado como un diagrama de red del cronograma del proyecto. El gráfico 621 también muestra visualmente las relaciones entre los tres diferentes niveles de presentación de un cronograma. Gráfico 621. Representaciones del cronograma del proyecto. Ejemplos. 6.6.3.3 Datos del cronograma. Los datos del cronograma para el modelo de programación del proyecto es el conjunto de la información necesaria para describir y controlar el cronograma. Entre los datos del cronograma del proyecto se incluirán, como mínimo, los hitos del cronograma, las actividades del cronograma, los atributos de las actividades y la documentación de todos los supuestos y restricciones identificados. La cantidad de datos adicionales variará en función del área de aplicación. La información suministrada a menudo como información detallada de apoyo incluye, entre otras, requisitos de recursos por periodo de tiempo, a menudo presentados en formato de histograma de recursos, cronogramas alternativos, tales como el mejor o el peor escenario, con o sin nivelación de recursos, con o sin fechas obligatorias, y programación de las reservas para contingencias. Entre los datos del cronograma se podrían incluir asimismo elementos tales como histogramas de recursos, proyecciones del flujo de caja y cronogramas de pedidos y entregas. 6.6.3.4 Calendarios del proyecto. Un calendario del proyecto identifica los días y turnos de trabajo disponibles para las actividades del cronograma. Distingue entre los periodos de tiempo, en días o fracciones de días,
disponibles para completar las actividades programadas y los periodos de tiempo no disponibles. Un modelo de programación podría requerir más de un calendario del proyecto para permitir considerar diferentes periodos de trabajo para algunas actividades a la hora de calcular el cronograma del proyecto. Los calendarios del proyecto son susceptibles de actualización. 6.6.3.5 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, la línea base del cronograma, sección 6.6.3.1, el plan de gestión del cronograma, sección 6.1.3.1, 6.6.3.6 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, recursos requeridos para las actividades. La nivelación de recursos puede tener un efecto significativo en las estimaciones preliminares de los tipos y cantidades de recursos necesarios. Si el análisis de nivelación de recursos modifica los recursos requeridos para el proyecto, estos últimos son actualizados. Atributos de las actividades. Los atributos de las actividades, sección 6.2.3.2. Se actualizan para incluir todos los requisitos de recursos revisados y cualquier otra revisión surgida del proceso de desarrollar el cronograma. Calendarios. El calendario de cada proyecto podría consistir en múltiples calendarios, calendarios de proyecto, calendarios de recursos individuales, etc., como base para la programación del proyecto. Registro de riesgos. Puede surgir la necesidad de actualizar el registro de riesgos para reflejar las oportunidades o las amenazas identificadas al establecer los supuestos de la programación. 6.7 Controlar el cronograma. Controlar el cronograma es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios de la línea base del cronograma a fin de cumplir el plan. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan y establecer acciones correctivas y preventivas para minimizar el riesgo. El gráfico 6.22 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este proceso. El gráfico 6.23 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 6.23. Diagrama de flujo de datos de controlar el cronograma. La actualización del modelo de programación requiere conocer el desempeño real hasta la fecha. Un cambio cualquiera de la línea base del cronograma únicamente se puede aprobar a través del proceso a realizar el control integrado de cambios. Sección 4.5. Controlar el cronograma. Como componente del proceso a realizar el control integrado de cambios, se ocupa de determinar el estado actual del cronograma del proyecto, influir en los factores que generan cambios en el cronograma, determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado, y gestionar los cambios reales conforme se producen. En caso de que se utilice algún enfoque ágil, el proceso controlar el cronograma se ocupa de determinar el estado actual del cronograma del proyecto mediante la comparación de la cantidad total de trabajo entregado y aceptado con respecto a las estimaciones de trabajo completado para el ciclo de tiempo transcurrido, llevar a cabo revisiones retrospectivas, revisiones programadas para registrar las lecciones aprendidas, de cara a corregir y mejorar procesos si fuera necesario, volver a priorizar el trabajo pendiente, pila, determinar el ritmo a que se generan, validan y aceptan los entregables, velocidad, en tiempo por iteración, duración acordada del ciclo de trabajo, normalmente 2 semanas un mes, determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado, y gestionar los cambios reales conforme se producen. 6.7.1 Controlar el cronograma. Entradas. 6.7.1.1 Plan para la dirección del proyecto. Descrito en la sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto contiene el plan de gestión del cronograma y la línea base del cronograma. El plan de gestión del cronograma describe cómo se gestionará y controlará el cronograma del proyecto. La línea base del cronograma se utiliza como base para comparar con los resultados reales a fin de determinar si es necesario un cambio, una acción correctiva o una acción preventiva. 6.7.1.2 Cronograma del proyecto. Descritas en la sección 6.6.3.2. El cronograma del proyecto se refiere a la versión más reciente del cronograma, con anotaciones para indicar las actualizaciones, las actividades terminadas y las actividades comenzadas a la fecha de corte indicada. 6.7.1.3 Datos de desempeño del trabajo. Descritos en la sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo consisten en la información sobre el avance del proyecto, como por ejemplo qué actividades se han iniciado, su avance, por ejemplo, duración real, duración pendiente y porcentaje físicamente completado, y qué actividades han completado.
6.7.1.4 Calendarios del proyecto, descritas en la sección 6.6.3.4. Un modelo de programación podría requerir más de un calendario del proyecto para permitir considerar diferentes periodos de trabajo para algunas actividades a la hora de calcular los pronósticos del cronograma. 6.7. 1.5 Datos del cronograma, descritas en la sección 6.6.3.3. Los datos del cronograma se revisarán y actualizarán en el proceso controlar el cronograma. 6.7.1.6 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso controlar el cronograma incluyen, entre otros, las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el control del cronograma, las herramientas de control del cronograma, y los métodos de monitoreo e información a utilizar. 6.7.2 Controlar el cronograma, herramientas y técnicas. 6.7.2.1 Revisiones del desempeño. Las revisiones del desempeño permiten medir, comparar y analizar el desempeño del cronograma, en aspectos como las fechas reales de inicio y finalización, el porcentaje completado y la duración restante para completar el trabajo en ejecución. Entre las diferentes técnicas que se pueden utilizar, se incluyen análisis de tendencias. El análisis de tendencias analiza el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo para determinar si el desempeño está mejorando o se está deteriorando. Las técnicas de análisis gráfico son valiosas pues permiten comprender el desempeño a la fecha y compararlo con las metas de desempeño futuras, en términos de fechas de finalización. Método de la ruta crítica. Sección 6.6.2.2. Comparar el avance a lo largo de la ruta crítica puede ayudar a determinar el estado del cronograma. La variación en la ruta crítica tendrá un impacto directo en la fecha de finalización del proyecto. La evaluación del avance en las actividades de rutas cercanas a la crítica podría identificar riesgos del cronograma. Método de la cadena crítica. Sección 6.6.2.3. La comparación entre la cantidad de colchón restante y la cantidad de colchón necesario para proteger la fecha de entrega puede ayudar a determinar el estado del cronograma. La diferencia entre el colchón requerido y el colchón restante puede determinar si es adecuado implementar una acción correctiva. Gestión del valor ganado. Sección 7.4.2.1. Las medidas de desempeño del cronograma, tales como la variación del cronograma, SV, y el índice de desempeño del cronograma, SPI. Se utilizan para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea base original del cronograma. La variación de la holgura total y de la finalización temprana son también componentes fundamentales de la planificación de cara a evaluar el desempeño del proyecto en el tiempo. Los aspectos importantes del control del cronograma del proyecto se incluyen la determinación de la causa y del grado de desviación con relación a la línea base del cronograma. Sección 6.6.3.1. La estimación de las implicaciones de esas desviaciones para completar el trabajo futuro y la decisión con respecto a la necesidad de emprender acciones correctivas o preventivas. Por ejemplo, un retraso importante en una actividad que está fuera de la ruta crítica puede tener un efecto mínimo en el cronograma del proyecto global, mientras que un retraso menor en una actividad crítica o casi crítica puede requerir una acción inmediata. Para proyectos que no gestionan el valor ganado, se pueden realizar análisis de variaciones similares, mediante la comparación entre las fechas programadas de comienzo y finalización de las actividades, y así identificar desviaciones entre la línea base del cronograma y el avance real del proyecto. Se puede realizar un análisis más detallado para determinar la causa y el grado de desviación con respecto a la línea base y la necesidad o no de acciones correctivas o preventivas. 6.7.2.2 Software de gestión de proyectos. El software de gestión de proyectos para programación permite hacer un seguimiento de las fechas planificadas en comparación con las fechas reales, informar sobre las desviaciones en el avance con respecto a la línea base y pronosticar los efectos de los cambios en el cronograma del proyecto. 6.7.2.3 Técnicas de optimización de recursos. Descritas en la sección 6.6.2.4. Las técnicas de optimización de recursos implican la programación de las actividades y los recursos necesarios por las actividades teniendo en cuenta tanto la disponibilidad de los recursos como el tiempo. 6.7.2.4 Técnicas de modelado. Descritas en la sección 6.6.2.5. Las técnicas de modelado se utilizan para revisar diferentes escenarios, sobre la base del monitoreo del riesgo, con objeto de alinear el modelo de programación con el plan para la dirección del proyecto y la línea base aprobada. 6.7.2.5 Adelantos y retrasos. El ajuste de adelantos y retrasos se utiliza durante el análisis de la red para encontrar maneras de volver a alinear con el plan las actividades retrasadas del proyecto. Por ejemplo,
En un proyecto de construcción de un nuevo edificio de oficinas, se puede planificar el acondicionamiento del terreno para que comience antes de que finalice el trabajo en el exterior del edificio mediante la introducción de un adelanto en esa relación. O bien, un equipo de redactores técnicos puede ajustar el momento de editar el borrador de un documento grande antes de que el documento esté finalizado, mediante la eliminación o la disminución del tiempo de retraso. 6.7.2.6 Compresión del cronograma. Descritas en la sección 6.6.2.7, las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para encontrar maneras de volver a alinear las actividades retrasadas del proyecto con el plan mediante la ejecución rápida o la intensificación del cronograma para el trabajo restante. 6.7.2.7 Herramienta de programación. Los datos del cronograma se actualizan y compilan en el modelo de programación para reflejar el avance real del proyecto y el trabajo que queda pendiente. La herramienta de programación. Sección 6.6.2.8, y los datos de apoyo del cronograma se utilizan en combinación con métodos manuales u otro software de gestión de proyectos para realizar el análisis de la red y el cronograma y generar un cronograma actualizado del proyecto. 6.7.3 Controlar el cronograma. Salidas. 6.7.3.1 Información de desempeño del trabajo. Los valores calculados de los indicadores de desempeño en el tiempo SUI y SPI para los componentes de la EDTWS, y en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican a los interesados. 6.7.3.2 Pronóstico del cronograma. Los pronósticos del cronograma son estimaciones o predicciones de condiciones y eventos en el futuro del proyecto, basados en la información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. Los pronósticos se actualizan y emiten nuevamente sobre la base de la información de desempeño del trabajo suministrada a medida que se desarrolla el proyecto. La información se basa en el desempeño pasado del proyecto y en el desempeño previsto para el futuro e incluye indicadores de valor ganado que podrían tener impacto sobre el proyecto en el futuro. 6.7.3.3 Solicitudes de cambio. El análisis de la variación del cronograma, junto con la revisión de los informes de avance, los resultados de las medidas de desempeño y las modificaciones del alcance o del cronograma del proyecto, pueden dar como resultado solicitudes de cambio de la línea base del cronograma y barra o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso a realizar el control integrado de cambios. Sección 4.5. Las acciones preventivas pueden incluir cambios recomendados para eliminar o reducir la probabilidad de variaciones negativas del cronograma. 6.7.3.4 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, línea base del cronograma. Los cambios de la línea base del cronograma se incorporan como respuesta a las solicitudes de cambio aprobadas. Sección 4.4.3.1. Relacionadas con cambios en el alcance del proyecto, en los recursos de las actividades o en las estimaciones de la duración de las actividades. La línea base del cronograma se puede actualizar para reflejar los cambios originados por las técnicas de compresión del cronograma. Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma se puede actualizar para reflejar cualquier cambio en la manera de gestionar el cronograma. Línea base de costos. La línea base de costos puede actualizarse para reflejar solicitudes de cambio aprobadas o cambios originados por las técnicas de compresión del cronograma. 6.7.3.5 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, datos del cronograma. Pueden desarrollarse nuevos diagramas de red del cronograma del proyecto para reflejar las duraciones restantes aprobadas y las modificaciones aprobadas del cronograma. En algunos casos, los retrasos en el cronograma del proyecto pueden ser tan graves que se deberá desarrollar un nuevo cronograma objetivo, con fechas de inicio y finalización previstas, para proporcionar datos realistas a fin de dirigir el trabajo y medir el desempeño y el avance. Cronograma del proyecto. Se generará un cronograma actualizado del proyecto a partir del modelo de programación completado con los datos actualizados del cronograma para reflejar los cambios del mismo y gestionar el proyecto. Registro de riesgos. El registro de riesgos y los planes de respuesta a los riesgos que contiene también son susceptibles de ser actualizados sobre la base de los riesgos que pueden surgir como consecuencia de la aplicación de técnicas de compresión del cronograma. 6.7.3.6 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, entre otros, las causas de las variaciones, las acciones correctivas seleccionadas y su justificación, y otros tipos de lecciones aprendidas del control del cronograma del proyecto.